Este es el código del proyecto de una protección para un motor DCC. Incluimos el PIC 18F4550 con un cristal externo. Utilizamos la resolución del convertido análogo digital a 8 bits. Definimos este valor para la cuenta, la cual establecemos en el timer para obtener un sobreflujo según los cálculos presentados aquí. Utilizamos el cristal externo a 20 MHz. Estas tres líneas son para poder programar el PIC en la tarjeta roja del Instituto Tecnológico de Chihuahua. Incluimos la librería del LCD para desplegar los valores de revoluciones y corriente y la librería matemática. Estas son las variables que vamos a estar utilizando en el programa, posteriormente van a ser explicadas. Inicializamos. Esta parte del código son las interrupciones por el timer R0. Primero asignamos el valor de cuenta al timer, que ya fue mencionado anteriormente. Luego estamos incrementando una variable que se llama contador, para saber cuántas veces necesitamos entrar ese ciclo para tener un sobreflujo. Para un sobreflujo se necesitan 80, que sería equivalente a un segundo. Como nosotros estamos manejando más de un segundo, necesitamos 200, que es los cálculos que realizamos para obtener mediciones correctas. En la primera interrupción está comparando si la bandera es 1, pero como yo la inicializo en 0, se va a pasar para acá y la va a convertir en 1, ese es un medio segundo, y va a prender el campo, y ahí es cuando va a tomar la medida. Luego después vuelve a interrumpir, se regresa y como la bandera ya vale 1, ahora va a entrar este de aquí, la va a cambiar a 0 y ahora va a apagar el campo, y así lo va a estar haciendo alternadamente. En el menú principal asignamos esta función, que es la utilizada para obtener los valores de la corriente y las revoluciones. En el menú principal también tenemos que inicializar el contador en 0, que es la variable utilizada arriba. La variable leer la asignamos a 0. Esta variable es usada para saber si fue la primera vez que tú arrancaste el programa, para que al principio entre a la condición de estar midiendo la corriente y no pueda haber un error en la conexión o algún problema en el motor. Bueno, también asignamos el puerto A como entrada para los puertos AS, el puerto D como salida, porque es el LCD, el puerto B como salida, que son los pines que nos van a mandar señales a los relevadores para activar o desactivar el motor o el campo, cualquiera de los dos. Establecemos todos los puertos de la S análogos y establecemos la división del reloj en 32, perdón. Establecemos la división del reloj en 32 para un correcto análisis. Asignamos el valor de 0 a la corriente para esperar a que lea la corriente por ser la primera vez en que se enciende. La misma condición de acá es un auxiliar para leer. Apagamos el motor para estar asegurados de que el motor no esté encendido y no haya un desbocamiento. Inicializamos la librería del LCD. Establecemos el valor de la resistencia, que es de 10 ohms. Esta resistencia es una resistencia de potencia utilizada para poder medir la corriente de campo. La corriente de campo, al pasar por la resistencia de potencia, que es de 10 ohms, convertirá la corriente en voltaje, y ese voltaje es el que nosotros inyectaremos en el ADC del PIC, ya que el PIC solo se le puede inyectar al PIC voltaje en los puertos AS. Entramos a la condición infinita del while 1. Inicializamos las variables dato y dato 2 a 0. Estas variables es donde se almacena lo leído por los ADCs. Esta condición de que si leer es diferente de 0 nos ayuda a que se salte a estas condiciones cuando se está inicializando el programa, para que no lea los puertos y entre directo a estar midiendo la corriente. Luego llamamos a conversión de voltaje. Esta función está establecida aquí abajo, es esta de aquí. Esta es conversión de voltaje, viene hasta acá abajo. En esta función nosotros vamos a tener los valores leídos en el ADC, que son los de aquí arriba. Cuando los guardamos y los leemos aquí, se va a venir para acá y primero igualamos todas estas tres variables, obtenemos el dato entero,
Estos dos tienen que ser 5 y 255 porque estamos utilizando el ADC a 8 bits. Es de fuerzas que tiene que ser así. Igualamos el valor obtenido anteriormente a otra variable llamada entero y luego obtenemos el valor de la corriente, que viene siendo simplemente por una ley de Ohm, que es el voltaje entre la resistencia. ¿Sí? Volvemos a inicializar estas variables para no tener por ahí unas medidas fantasmas que nos afecten al siguiente cálculo. Hacemos lo mismo, igualamos las variables, obtenemos el dato entero, lo asignamos a la misma variable y ahora calculamos las revoluciones al multiplicar solo el valor del voltaje por 500. Este valor de 500 está establecido por el tacogenerador que estamos utilizando. El tacogenerador que estamos utilizando tiene una relación de que por cada 2 volts tenemos 1000 revoluciones, entonces por eso se tiene que utilizar 500. Ahora entramos a las condiciones de preguntar cuáles son los valores que calculamos anteriormente. Es una protección para apagar el motor si sobrepasa las revoluciones o si la corriente es muy pequeña. Si las revoluciones son mayor a 1900, es un límite establecido según los cálculos o las aplicaciones que se vayan a utilizar el motor. Esto nomás es ilustrativo. Entonces, si es mayor a 1900, va a apagar el motor y va a inicializar el timer, va a asignarle el valor de cuenta y va a permitir las interrupciones por el timer reversero. Cada vez que se desborde va a estar interrumpiendo. Entonces, va a estar interrumpiendo sin importar en qué línea de código se encuentra. A estas condiciones va a entrar si las revoluciones son mayor a 1900 o si la corriente es menor a 0.2, ya que si la corriente es muy pequeña, el motor va a exigir un mayor valor de corriente, entonces se va a producir o se va a tender a un desbocamiento. Y también si la condición es leer igual a 0, que es la que mencionábamos ahorita, si se inicializa el programa, esta variable vale 0, entonces va a entrar a esta sección en la que va a estar prendiendo y apagando para estar cerciorándose de que el motor esté apagado y de que la corriente tenga un valor aceptable para arrancar el motor. Ese valor aceptable se incluye en el otro else if. Esta otra condición nos dice que si no es la primera se pasa a la siguiente y nos dice que si la corriente es mayor a 0.35. ¿Por qué 0.35? Porque en el campo tenemos una corriente máxima de 0.4 amperes. Entonces ese valor máximo es el ideal para arrancar el motor, ya que el motor arrancaría a aproximadamente unas 1480 revoluciones y no se produciría un daño al motor o etcétera. Entonces por eso tiene que ser mayor a 0.35 para que no se produzca un error en el motor, una falla. O si leer es diferente de 0, bueno, más bien y si leer es diferente de 0, ya cuando se pasa una vez se incrementa leer en esta parte para saber que la variable ya no vale 0 y que ya fue la siguiente vez y que ya pasó un tiempo de que el programa se inicializó. Entonces son estas dos, y aparte que las revoluciones sean menor a 500, ya que se tiene que esperar a que el motor las revoluciones estén en un nivel bajo para poder volver a arrancar y no producir un conflicto ahí de revoluciones y que no reduzca las revoluciones a un nivel bajo para arrancarlo nuevamente. Entonces cuando entra a estas condiciones es cuando se debe de arrancar el motor. Aquí lo ponemos, encendemos el motor y inhabilitamos las interrupciones por el timer 0 para que no esté entrando a la condición, al código de arriba, que es este, y esté prendiendo y apagando el campo. También encendemos el campo. Aquí este es campo. ¿Sí? Entonces este es el código utilizado para el proyecto de una protección de un motor DCC. Posteriormente les hablaremos del diagrama utilizado y el proyecto funcional. Bueno, este es el diagrama del proyecto de micros. Tenemos aquí el PIN 18F4550 conectado las salidas por el puerto B
al relevador de campo y relevador de motor, que son los que están controlando todo el sistema. Aquí está el motor, aquí se conecta el tacogenerador para estar viendo las revoluciones reales del motor, y se están metiendo al puerto AN0 del PIC. En el puerto AN1 del PIC se están midiendo voltaje de campo, que es el campo, se están viendo con un amperímetro para comparar el valor real del amperímetro con el valor medido por el PIC, y se están viendo voltaje de la resistencia de potencia del radiosum para tener una buena referencia. Las fuentes del PIC se están alimentando con un 7805, alimentándose de una fuente de 30 voltios de corriente directa. Esta fuente de 30 voltios de corriente directa está puenteada las tierras con la de 120, que es la que consume el motor, para tener unas buenas medidas en el PIC. A la salida del PIC por el puerto B1 se activan dos optoacopladores, que son los que manejan el relé de campo y el relé de motor, para activar el campo o el motor del trimestral de corriente. También se tienen en la salida de los dos LED para saber qué relevador es el que está activado, sin necesidad de ver los contactos del relevador. El relevador tiene aquí sus respectivos diodos de descarga. Bueno, esta es la parte ya del armado. Aquí lo que utilizamos fue un motor de corriente directa que trabaja con un voltaje de 120, 2.8 amperes. Aquí lo que tenemos es el brazo del tacogenerador, el cual se comunica con su tacómetro por medio de un cable auxiliar. El tacogenerador, como se explicó en el código, nos entrega 5 volts máximo. Lo que tenemos que son 2 volts por 1000 revoluciones. Después, aquí les explicaré que utilizamos dos relevadores que se activan con 30 volts, los cuales los que harán el trabajo de encender o cortar el voltaje para que el motor se pare o mida la corriente que esté pasando por el campo, que sería por aquí. Tenemos un reóstato de campo, el cual necesita estar en cero para que el motor se active. Si este no está en cero, las condiciones que le pusimos en el código harán que la parte de lo que vendría siendo la alimentación o la tierra del motor esté siempre abierta por los relevadores. De este lado tenemos el microcontrolador junto con una pantalla de LCD, la cual vamos a desplegar revoluciones y la corriente que nos está entregando el campo. Utilizamos este amperímetro como auxiliar para verificar cuál es la corriente que esté pasando. Esta resistencia que está acá es una resistencia de potencia de 10 ohms, la que le utilizamos para convertir esta corriente que entrega el campo, que sería máxima de 400 miliamperes, la convertimos a voltaje, y eso es lo que va a estar leyendo en las entradas analógicas que van a ir al microcontrolador. Estamos reiniciando el PIC, entonces ya está todo conectado. El campo estaba parpadeando porque estaba abriendo y cerrando el contacto. Las revoluciones aquí están marcando 0 porque el motor está apagado, obviamente. Tenemos que la corriente vale 0.1. En el rióstato tenemos un valor que es diferente de 0, entonces tiene que esperar a que el rióstato valga 0 para que arranque el motor, para que pueda encender el motor, para que no se vaya a desbocar. Cuando yo le bajo a 0 va a arrancar el motor. Entonces le estoy bajando a 0 y arranca el motor. Están midiendo las revoluciones y yo lo empiezo a incrementar. Ahí me pasé de las 1900, entonces se apagó. Se apagó el motor. Entonces, ¿qué está haciendo? Ahora está volviendo a verificar la corriente de campo para... Entonces, como nos pasamos de las revoluciones y el rióstato no está al nivel de 0, está otra vez abriendo y cerrando el contacto, esperando a que la corriente valga más de 0.35. Entonces, si yo le bajo otra vez al rióstato, va a volver a arrancar el motor. Entonces ahí ya volvió a bajar el rióstato y ya se volvió a encender. El problema que tenemos aquí con ese que se está prendiendo y apagando el motor es que tenemos que estar acondicionando la señal que le llega de las fuentes y de los ADCs hacia el PIC para no tener pérdidas o ruidos en las señales. Ese acondicionamiento se puede hacer con unos reductores de ruido o unos filtros de señales.
Entonces, para evitar eso, tenemos ese pequeño detalle donde tenemos que estar poniendo unos filtros para evitar el que se esté apagando el motor y el micro, porque se está reseteando la tarjeta PIC con unos supresores de voltaje para poder estar manejando bien el voltaje que estamos teniendo y que no haya picos en las entradas de los dispositivos. Ahora se volvió a bajar la corriente, se enciende otra vez el motor y va a estar esperando a que yo esté incrementando. Ahí se escucha donde se van incrementando las revoluciones. Cuando yo me pase de las 1900 se apaga, ¿sí? ¿Y qué empieza a hacer? Otra vez empiezo a abrir y cerrar el campo para estar monitoreando la corriente de campo y que vuelva a ser cero. Entonces el detalle que tenemos aquí es estar quitando ese ruido. Tenemos que verificar bien lo que viene siendo la parte de electrónica de potencia para poder evitar tener esos ruidos en las entradas de las señales de los dispositivos y los supresores de voltaje para evitar picos de corriente o picos de voltaje para que la tarjeta PIC funcione correctamente.